el cielo son una nueva humanidad creada por Dios que conforman su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Cuando pensamos en ese, no vamos a hablar de la historia, ¿no? Pero del arca de Noé, repáselo como tarea a esa historia, pero véala según Cristo. El arca estaba diseñada y tenía medidas precisas. Noé no se le dijo, bueno, esto tiene que ser de tantos metros, y él dijo, me parece, vio que siempre hay una diferencia entre el que hace el plano y el que lo ejecuta en los edificios. Vos vas al arquitecto y el arquitecto dice, los maestros mayores de obra no saben nada. No quiero generar un conflicto, ¿no? Pero el maestro mayor de obra dice, mira, la experiencia dice que esto va por acá. No sabe nada. No le enseñaron nada en la facultad. Y ambos fueron formados con conocimiento, pero a veces la práctica difiere de lo que realmente se ha diseñado. Y ahí es donde vemos las fallas estructurales, ¿no? Porque yo modifico algo del plano y tengo que modificar otra cosa, porque la puerta no me gusta cómo abre en el baño, entonces cambio la dirección y cuando lo hago, porque me gustó, choca con el inodoro. No sé si a usted le pasó alguna vez. Los que han construido, abre así, oh, ¿quién diseñó esto? Y uno ve en el plano que estaba bien, pero en la ejecución se hizo mal, entonces ya la puerta no hay que hacerla corrediza. Yo le digo porque nosotros hemos experimentado algunas de esas cosas. Entonces la iglesia del Señor está preservando y engendrando una nueva humanidad. El arca no fue hecha, no, Dios no le dijo, mira, haz un barquito que salve y preserve la vida. Realmente le dio medidas precisas y hubo un cumplimiento de lo que Dios decía. Entonces lo que Dios nos manda a hacer o lo que Dios está haciendo a través de tu vida, en tu familia, en tu casa y en tu propio entendimiento, no es, bueno, es más o menos así, sino que tiene que ser algo preciso lo de Dios. Esa arca tenía medidas, tenía una manera y una forma de fabricación, porque lo que se iba a preservar era la vida. Cuando los métodos de seguridad de coches, aviones, preservan la vida, tiene que haber protocolos de cuidado en la fabricación de las cosas, porque lo que se preserva no son electrodomésticos, sino que es la vida. Y el arca estaba diseñada para preservar no a la familia de Noé, sino la vida que la familia de Noé portaba. Dios está interesado en tu vida, no que te vaya bien, sino que el propósito de Dios se desarrolle y corra en la tierra. Como resultado te irá bien. ¿Sí? ¿Cuántos entienden esto? Si yo me acerco a Dios para que me vaya bien, no estaré correctamente direccionado en lo que Dios quiere. Pero si yo quiero conocerlo a Dios para que Él pueda cumplir su propósito en mí, el bien en mi vida está garantizado. ¿Está acá? Decile al de al lado. Ay, cómo detesto cuando el pastor te dice decile al de al lado. Pero como hoy estoy yo, lo digo. Dígale al de al lado. No sé qué le íbamos a decir. Estos protocolos de cuidado y de servicio son el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nuestra vida no es valiosa, es valioso el propósito que tiene que ser cumplido a través nuestro y el bien está garantizado. Volvimos un poco para atrás para recordar lo que teníamos que decir. El bien en tu vida está garantizado. Decile al lado, el bien en tu vida está garantizado. Jesús dijo, busquen. Fíjense cómo repetimos muchas cosas que se han dicho. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas están garantizadas. Jesús dijo, todas las demás cosas están garantizadas, pero previamente dice, no se preocupen por la comida, no se preocupen por el vestido, de todas estas cosas se ocupan y se preocupan los que no me conocen, los que no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios buscan de hacer su voluntad, porque todas esas cosas que los mortales se preocupan están añadidas en el conocimiento y en el desarrollo del propósito de Dios en cada uno de nosotros. Si yo busco a Dios por lo que Él me puede dar, me pasará como
aquellos que fueron alimentados en el camino, ¿sí? Esos 5.000, sin contar mujeres y niños, fueron alimentados por el Señor. Imagínense, siguiendo al Señor para que Él nos hable, para conocer de esas historias que está hablando. Y se juntaron, el Señor salió a caminar con los discípulos y una multitud le siguió. Claro, se hizo tarde. Los discípulos, que eran más buenos que Dios, dijeron: mirá, ya es hora de comer, mandalos a la casa. Y el Señor le dijo: no, háganse cargo ustedes de la necesidad de las personas. Y los discípulos dijeron: lo que tenemos no alcanza. Y fíjese qué curioso que Dios tuvo que usar el desayuno o la merienda de un joven y no lo que tenían los discípulos. Y esto es una gran enseñanza. A veces lo que tenemos pensamos que nos alcanza para nosotros solo y Dios no necesita lo que yo tengo, sino que Dios utilizó lo que un joven dispuesto estuvo de renunciar su comida para que, imagino la mentalidad del joven, ¿no? Que dio sus panes y sus peces allí para comer, para un desayuno, una merienda, y lo da, renuncia a lo suyo para que alguno pueda compartir, porque la intención, me imagino, del joven fue dar y quizás motivar la generosidad de otros. Yo doy, otros van a dar y quizás podamos comer un poco todos. Pero Dios no necesita la caridad de cada uno de nosotros, sino el entendimiento de que estoy renunciando a algo para que otro sea beneficiado en todo lo que hacemos. Renunciamos muchas veces a tiempo de calidad y donde disfrutamos para compartir con un hermano que le está pasando mal. O algo de lo que tengo en mi alacena y la seguridad de, bueno, esta semana estoy cubierto, para decir: no, hay una familia que necesita, y armar un pedido. Quizás no vamos a hacer mella a toda la necesidad que haya en la humanidad, pero es alguien menos que ese día tiene algo para comer. Y este joven, imagino que habrá hecho lo mismo, dice: voy a motivar a que den. Los discípulos tenían, y esto es una gran sorpresa porque estaban yendo de viaje. Nadie sale de viaje, ellos dijeron 200 denarios, no va a alcanzar. 200 denarios representaban 200 días de trabajo. No haga la cuenta, no saque la calculadora. No sé si eran 200 días de trabajo en la cantidad para algunos días que iban a pasar, porque estaban yendo con el Señor de viajes porque el Señor así lo había decidido. Y para el viaje no solamente tenían dinero, también tenían comida. Nadie que viajase no tenía allí en su alforja algo de comida, algo para picar en el camino. Pero ellos no dieron de lo suyo. Pero el Señor usó la generosidad, no la lástima. La generosidad, el renunciar a algo de un joven para alimentar a muchos. Dios solo necesita un corazón dispuesto para hacer su voluntad. No necesita miles, uno necesita. Porque de los miles se ocupa Él, de la multiplicación se ocupa Él. Y todos los que estaban allí con el Señor, sorprendidos y maravillados, comieron hasta saciarse. Dice que sobraron 12 cestas de comida. 12 cestas. Después de alimentarlos a todos, sobraron 12 cestas. Y claro, las personas dijeron: este es el rey indicado. Y el Señor vino para ser rey. Él era rey, pero no con las intenciones y las motivaciones equivocadas. Las personas lo vieron, dijeron: tuvimos hambre, nos dio de comer. Estás enfermo, te sana. Este es el rey indicado. Y quisieron, y él tuvo que irse, pero se fue con los discípulos. No se fue con los 5.000 más las mujeres y los niños. No. Estuvo, los alimentó y se fue. Y esto nos habla de con qué intención nos acercamos al Señor. Con qué intención queremos conocerlo más. ¿Cuál es el beneficio que Él me va a dar? Y esta es parte de la religiosidad. Entender que Dios tiene que hacer algo y me tiene que dar algo porque si no, no me sirve. Cambio de lugar, cambio de familia. El hombre ya se acostumbró a cambiarlo todo. Cambia de línea política, cambia... Bueno, cuadros futbolísticos no he visto que cambian. Está más arraigado en las personas. Pero qué bueno cuando podemos entender que Dios no utiliza nuestra necesidad,
Porque el Señor no siguió con los 5.000, sino que se alejó de ellos y todos querían levantarlo como rey. Mire qué rey maravilloso, no tenés que trabajar y te da de comer, estás enfermo y te sana, es el rey perfecto. Pero el Señor se fue y los dejó en el camino y solamente continuó con los discípulos. Por eso debemos entender que lo que Dios está haciendo en nosotros es innegociable. Y cuando me acerco a Dios, me acerco con la intención correcta de conocerlo más a Él por lo que Él ya hizo en mi vida. Él dio su vida en la cruz y esa cruz no fue un parche en la historia, sino que fue preparada desde antes según las Escrituras, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, para que en Él tengamos salvación y vida eterna. Y en esa cruz engendrar una nueva humanidad. Como el arca preservó la vida de Dios, como el gran pez no preservó la vida de Jonás, sino que preservó el propósito que Dios iba a hacer a través de la vida de Jonás. Yo siempre digo, la historia de Jonás terminó bien y mal. Terminó bien para Dios, mal para Jonás, porque en el último capítulo y versículo vemos que Jonás se quería morir después de haber cumplido el propósito de Dios y que toda una nación se salvase. Por eso el pez no estaba para preservarlo a Jonás. Jonás estaba perdido desde antes de salir. Lo que Dios preservó fue su propósito. Por eso la historia de Jonás termina mal para Jonás, pero viene para el propósito de Dios. Y David ya lo decía, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Por eso debemos entender, para anhelar a Dios, no para que Él solucione un problema, sino para conocerlo más. Y cuando lo conozco más, los problemas se van a solucionar, porque mi intención no es solucionar un problema, es conocerlo más a Él, que Él cumpla su propósito en mí y todas las cosas irán bien. Decirle al lado, amén. Esta nueva ciudadanía o esta nueva humanidad está formada por ciudadanos del cielo, formados conforme a su Hijo. Redimidos, santos redimidos, no perfectos, perfectos en Cristo. La iglesia hoy es esa arca que preserva la vida de Dios. Hoy la iglesia es ese gran pez que preserva la vida de Dios, su propósito. Lo único que le interesa a Dios es su propósito. Si nosotros estamos en ese propósito y en ese cumplimiento, todas las demás cosas, diría el Señor, están añadidas. El propósito de Dios no necesita absolutamente nada. Por eso no somos hijos de necesidad, sino que somos hijos de propósito. ¿Podés repetir esto para vos mismo? Soy un hijo de propósito, no de necesidad. No me acerco a Dios por necesidad. Aunque todos nosotros llegamos al Señor porque había algo que nos faltaba, porque estábamos rotos. ¿Sí? ¿Quién llegó al Señor solo por entendimiento? Todos llegamos rotos. Y fíjese que como iglesia muchas veces intentamos sanar a las personas y completarlas. Y Dios quiere romperla a las personas. Y te va a decir, che, qué perverso Dios. No. Quiere terminar de rompernos para que se forme su propósito en nosotros. Tenemos que crecer en el conocimiento de Él para no sufrir tanto el propósito. El propósito no se sufre, el propósito se vive y se disfruta de lo que Dios está haciendo. Primera Corintios capítulo 2, verso 9, si usted me acompaña. La semana pasada hablamos de no romantizar el pasado. Porque muchas veces romantizamos el pasado, lo bueno y lo malo. A veces escuchamos a las personas hablando de lo mal que vivieron o las cosas que sufrieron y muchas veces nosotros nos aferramos al pasado. Y la palabra dice, soltando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Muchas veces por aferrarme al pasado, pierdo lo que Dios ha preparado para mi vida. Tenemos que entender que lo que está por venir es aquello que Dios ya diseñó desde antes de la fundación del mundo para mi vida.
¿A qué le tenemos miedo cuando no conocemos a Dios? Al futuro. El hombre, la humanidad, ha hecho todo para tener un futuro mejor. Y Dios preparó un futuro para tu vida y para mi vida en su propósito desde antes de la fundación del mundo. El futuro no es algo, no es el azar, algo que va a suceder y no sabemos si cae, ¿sí?, de cara o cruz. No. El futuro es algo que para los hijos de Dios, es algo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando conocemos a Dios, esperamos el futuro con otra expectativa, entendiendo que Dios hará cosas mayores y mejores todavía. Lo que está por venir es aquello que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, que por supuesto es mejor en términos estrictos, es mejor que lo que yo preparé, porque colabora con su propósito en mi vida. No fuimos resultado de una relación sexual, aunque en la teoría sí. No somos el resultado del amor de un matrimonio que nos quiso o de un descuido, porque a veces las personas viven porque no soy resultado de un descuido. No hay un propósito de Dios para cada persona. Volvemos para atrás, lo corregimos. No hay un propósito de Dios para cada persona. Cada persona está incluida en el propósito eterno de Dios. Aunque nos vemos con ojos humanos y decimos, ¿qué puede hacer Dios a través de mi vida? Si ya tengo una edad avanzada, si ya todos los errores que pude haber cometido ya los cometí a todos, estoy inventando errores nuevos. Lo que está por venir es aquello que Dios ya preparó para tu vida, pero solamente lo encontraremos si soltamos el pasado, si seguimos avanzando. 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo que Dios preparó para tu vida no lo pudo imaginar un matrimonio, no pudo ser parte de la planificación familiar de ninguna persona. Lo que Dios preparó para tu vida son cosas mayores de las cosas que pudo haber surgido del corazón de algún hombre. Fíjese cuánta importancia hay en cada santo, porque a veces nosotros descartamos a alguno, ¿no? Decimos, este no es tan importante. Uf, mirá quién vino. No, yo sé que usted no lo dice, pero yo sí. Uf. Cayó piedra sin llover, hay un dicho, ¿no? Las cosas que Dios preparó de antemano no pudieron ser imaginadas por un hombre, ni una planificación familiar, ni el destino o el deseo de personas. No sos el error de nadie. Dios preparó tu vida y aunque tu vida esté hoy atravesando una enfermedad, un problema, una desilusión, tenés que entender y ver por la fe lo que Dios preparó. Porque incluso lo que me está pasando, Dios lo preparó. Como una enfermedad. Sí, dice la palabra de Dios que para el justo todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo tengo que ver el futuro no como la salvación del presente, sino como aquello que Dios que Dios preparó de antemano, que todavía no lo veo, pero que llegará. Porque ya está diseñado, porque no lo planificó ninguna persona, sino que lo planificó el Padre que ama. Nosotros como Padre, decía el Señor, sabemos dar buenas cosas. Siendo malos padres, sabemos dar buenas cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Podés imaginar esto por un segundo? Porque a veces pensamos, cuando hablamos de padre, pensamos en nuestros padres y todo hijo ve imperfecto a su padre hasta que se convierte en padre y empieza a ver perfecto a los padres. Y dice, la verdad que lo juzgué. Y cuando tenemos hijos, mucho más, los empezás a entender mucho más, ¿no? Pero imagínate a vos como padre de tu propia vida, porque muchas veces somos los que diseñan nuestra vida, los que planifican
nuestra propia vida, qué queremos que suceda o que no suceda. Imagínate a vos mismo abandonando el control de tu vida para que Dios haga mejores cosas. Hasta que no soltemos el pasado, hasta que no dejemos de romantizar el pasado. Lo bueno y lo malo, el presente será parte del pasado o será consecuencia del pasado. Pero cuando nos soltamos lo que queda atrás, sin ítems, ¿sí? Pues le decimos al Señor, sí, suelto lo del pasado, pero el futuro tendría que ser con tal persona. O no, el futuro que imagino de Dios puede ser en tal trabajo. No. Cuando soltamos lo que queda atrás, nos extendemos a lo que Dios preparó sin ningún ítem, sin ningún reparo, sin ningún tipo de control. Y es allí donde llega mucho más rápido lo que Dios diseñó para tu vida. Y vas a vivir un tiempo de plenitud en Él. Lo que Dios preparó para tu vida no pudo ser imaginado, nos dice 1 Corintios, no pudo ser imaginado por ningún hombre. Cualquier cosa que puedas haber imaginado en tu vida no será capaz de igualar lo que Dios preparó. Por eso soltamos con alegría lo que queda atrás para tomar con gozo lo que está por delante. Y no son dos palabras puestas allí porque sí. Soltamos con alegría, sí, porque la alegría es humana, pero el gozo solamente viene del Señor. Podemos estar en gozo en medio de una prueba. Podemos estar en gozo en medio de una pérdida. Podemos estar gozosos en una terapia intensiva. Podemos estar tristes, pero gozosos en el Señor, sabiendo que lo que estoy viviendo hoy no se compara a lo que Dios preparó de antemano para lo que está viniendo. ¿Cuántos están acá? ¿Estás preparado para lo que viene de Dios? No le pongas condiciones. No le pongas condiciones a lo de Dios, porque si no va a llegar una mixtura que no se va a servir de nada. ¿Vio cuando usted se lava la ropa? Uy, qué sucia está esta ropa. Usted la lava, no, quedó de primera. La saca del lavarropa, uy, todavía le falta. Y le mete más jabón. Y la saca y hay que lavarla otra vez. Lo de Dios no es en el tiempo que nosotros queremos. No es como nosotros imaginamos, sino que será en el tiempo de Dios. Por eso suelto con alegría lo que queda atrás. Y me extiendo, como nos hablaba Pablo. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta. Mire, la meta en la palabra siempre es Cristo. La meta siempre es Cristo, no es estar mejor. Lo hablábamos esto ayer, ¿no? Lo mencionábamos en la reunión de hombres. A veces nosotros medimos bueno y malo humanamente, pero a veces lo bueno humanamente, si no cumple con el propósito de Dios, si no es voluntad de Dios, puede ser bueno humanamente, pero para Dios es malo. Porque para Dios todo lo bueno es lo que cumple con su propósito. Entonces yo puedo ser una buena persona, puedo ayudar a los que más necesitan, puedo abrazar al necesitado y a los que están mal, y puedo ser considerado una buena persona y para Dios ser malo. Porque para Dios todo lo bueno es lo que estrictamente cumple con el protocolo de Dios. Por eso no medimos las cosas como buenas o malas. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué está por delante que Dios ya preparó de antes de la fundación del mundo? ¿Un mejor tiempo? No, Cristo. Ese Cristo que se está desarrollando en mi vida y que mañana me tiene que encontrar con mayor madurez. El mañana no me puede encontrar con menos madurez que hoy, habiendo renunciado a cosas que Dios añadió a mi vida. Prosigo a la meta,
¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es el llamamiento? Es ser hijos. Es la esperanza de gloria, dice la palabra. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Cristo en nosotros. Es la esperanza de gloria, dicen las Escrituras. La meta es ese llamamiento a ser hijo, a cumplir con ser hijo. Mire, los días y los años en esta tierra son muy pocos. Cuando lo ves a través de la eternidad, son muy pocos los días que pasamos en esta tierra. ¿Cuánto podremos vivir? Ayer escuchaba a uno y dice, me conformo con llegar a los 100. Mire, si no tenés propósito, llegar a los 100 es una vida larguísima. Larguísima. Prosigo, dice, suelto lo que queda atrás a causa de lo que está por delante. Lo que queda atrás es la vieja vida, o lo que queda en mí de la vieja vida, y me extiendo a lo que Dios diseñó, que está para mí en la línea del tiempo, está por delante, pero para Dios es algo que diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios no está probando con nosotros. Dios no está viendo si sale bien o si sale mal. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es como mirar el partido Argentina-Francia. Lo vas a mirar sin miedo. Lo vas a disfrutar, te vas a hacer una picadita porque ya sabes el resultado. Los hijos de Dios conocemos el resultado, aunque estemos 2-0. ¿Se entiende? Estemos 2-0 perdiendo el partido, nosotros ya sabemos el resultado. Sabemos que termina bien para los hijos de Dios. Por eso suelto la vieja vida y me extiendo en el desarrollo de la nueva vida que Dios quiere en mí, que posiblemente llegué al entendimiento de Dios por un problema, por una enfermedad, por un golpe, por una desilusión. Pero cuando conoces a Dios, eso ya queda atrás. El supremo llamamiento es a ser hijos. Y este hijo dice, nuestro llamamiento es en Cristo Jesús. Hay una posición. Este Cristo Jesús sigue siendo el arca que preserva la vida. Sigue siendo el gran pez que preserva la vida. Sigue siendo la tierra prometida donde todo lo que llega es lo de Dios. Es un lugar donde fluye leche y miel. Pero la tierra prometida, cuando llegan, ¿sí? La tierra prometida no fluye leche y miel. La bendición de la tierra prometida son los hijos de paz. A veces el pueblo de Dios pensó que sería una tierra de abundancia. No, la tierra de abundancia, ellos convertirían la tierra en algo de abundancia. Amado, en el lugar donde estés, va a ser un lugar de bendición. No porque el lugar lo dice, sino porque el Hijo de Dios marca una realidad. Dice, proseguimos a la meta. Nuestra meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Suelto la vieja vida y me extiendo en el desarrollo de una nueva vida en Cristo. Y Pablo aclara los que hemos alcanzado madurez, pensamos de este modo. Lo mencionábamos el domingo pasado. Los que hemos alcanzado madurez, o sea, no daba posibilidad a otro entendimiento. Los que hemos alcanzado madurez, pensamos de este modo. Y me hice una pregunta, repasando un poco este texto que es del domingo pasado. Digo, ¿cómo piensan los que alcanzaron madurez? Acá Pablo lo aclara. ¿Cómo piensan? Bueno, claro, olvidando lo que queda atrás, pretendiendo no haberlo alcanzado ya. Porque muchos de nosotros a veces se mueven en la sociedad como que lo hemos alcanzado todo. ¿No le pasó estar en algunos ambientes y uno saca pecho cuando lo reconocen, saca pecho y pone cara de intelectual? Y te preguntan algo, no sabes la respuesta. Pero decís, mirá, si te lo contesto te voy a complicar. No sabemos la respuesta, pero bueno, por la duda nos hacemos los intelectuales. Entonces cuando hay reconocimiento humano, nos saca el pecho.
¿Cómo piensan los que alcanzaron madurez? No llegué todavía. Pero una cosa hago, trato de desarrollarme en esta vida que estoy viviendo. ¿Cómo piensan los que alcanzaron madurez? No pretenden haber llegado, sino que entienden que están constantemente en crecimiento de esta verdad. Tratar de conocer más y más y más esta realidad. ¿Cómo piensan los que alcanzaron madurez? Piensan primero vemos aquí con humildad. Mire que Pablo tenía una vida como Saulo, que lo había alcanzado todo humanamente. Saulo, antes de Cristo, lo había alcanzado todo, había estudiado ante los pies de los mayores maestros, tenía reconocimiento, doble ciudadanía, era alguien. Tenía hasta el poder de apresar personas y arrastrarlas para encarcelarlas. Tenía el poder de hacer matar a alguien y que las ropas se pongan en sus pies como las de Esteban y no tener que pasar por cárcel. Ese era Saulo. Alguien que amaba a Dios de una manera entrañable. Porque claro, vemos la vida de Saulo y decimos, no, un asesino, un perseguidor de la iglesia. Pero cuando vamos a la vida de Saulo, era un hombre que amaba a Dios. Genuinamente amaba a Dios. Y combatía todo aquello que no representara o que atentara contra Dios. Pero claro, estaba viendo con buenos ojos lo que creía que iba en contra de lo de Dios. Y yo me pregunto, ¿no nos estaremos equivocando a veces, juzgando a nuestros hermanos, maltratándolos, tratándolos como menor? Por eso alcanzar madurez es pensar de uno mismo con humildad. Porque Saulo lo había alcanzado todo humanamente y se encuentra con Cristo. Y el entendimiento que tenía en Cristo, leemos en la Escritura que dice, todo lo pasado lo tengo por basura. Con tal de conocer más, con mayor excelencia. No conocía a Cristo, lo tuvo cara a cara, tuvo un encuentro, su vida cambió por haber estado con Cristo. Cristo le fue al encuentro, pero él quería conocerlo con mayor excelencia. Y él consideraba que todo lo que había ganado como hombre natural lo tenía descartado como basura. ¿Cuántas cosas en tu vida y en mi vida tienen el valor de distanciarnos de lo de Dios? Pero en nuestra vida tiene un valor. No, por esto es mérito mío. Esto lo logré por mérito propio. Los que alcanzaron madurez piensan de esta manera. ¿De qué manera piensan? Piensan de sí mismo con humildad. Consideran al otro como mayor. Cuando conoces más a Dios, empezás a relacionarte incluso diferente con los niños. Cuando tenés que corregirlos, les hablas con amor. Cuando tenés que hablar con un hermano, le hablas con amor. No te parás desde la Escritura con el dedito para arriba y cómo no te va a ir mal. Te va mal por estas cosas. Sino que con amor tratamos de compartir la vida. ¿Cómo piensan los que alcanzaron madurez? Primero, por lo que nos dice Pablo, con humildad y coherencia de sí mismos. Todavía no llegué, pero prosigo a la meta. Un rasgo de madurez, un rasgo visible de madurez, porque la palabra dice que somos carta leída para la sociedad y para el mundo, un rasgo visible y que el mundo verá y podrá conocer al Señor en nosotros, porque a veces pensamos que es hablar y convencer, y nosotros no tenemos que convencer a nadie, quien convence es el Espíritu, quien exhorta es el Espíritu de Dios, no nosotros, a menos que usted se crea que es el Espíritu de Dios. Entonces vamos y retamos a la gente y las corregimos. Nosotros, había un reformador que decía, predica todo el tiempo y si es necesario abre tu boca.
predicamos todo el tiempo en la manera en que vivimos. Por eso los que según Pablo, ¿no? Los que hemos alcanzado madurez pensamos de esta manera. ¿Cómo pensamos? Con humildad, con coherencia de sí mismo. Y entiendo, según la Escritura, si usted me acompaña a Romanos 12:9, un rasgo marcado de madurez es el amor y el trabajo. Dígaselo, repítaselo para usted mismo. Un rasgo de madurez es amor y trabajo. Porque nosotros entendemos, según la Escritura, que salvación es por gracia, no es por algo que esté haciendo. Entonces, ¿qué piensa el inmaduro? Cuando vamos a la Escritura y decimos, no es lo que yo hago para Dios, es quién soy en Dios quien me hace salvo. El maduro, ¿qué hace? Dice, bueno, tengo que crecer en Dios para que Dios pueda hacer mayores cosas a través de mi vida, en mi casa, en mi familia, en la iglesia. Esto piensa el maduro. El inmaduro, ¿qué piensa? No, si la salvación es por gracia, no hago nada. ¿O no? Estoy cansado. Vos sabés, pastor, trabajo todo el día. No hago nada. Entonces mi familia no puede ver a Dios. Mis amigos no pueden ver a Dios porque si al final estoy salvo. Entonces la iglesia se convierte en Julieta en el balcón esperando a su amado que vuelva. ¿Sí? Julieta diciendo, oh Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y si tenemos una buena vida, decimos, mejor que el novio no venga. Somos como esos solteros que la pasan bien. Dicen, no, si me caso, pero tratemos de patearlo un poco más para adelante. Yo sé que en algún momento me voy a tener que casar, pero pateémoslo lo más adelante posible. ¿Veo? Como el soltero que la pasa bien, no está de novio, pero la pasa bien. No hace falta. ¿Para qué más? ¿Para qué más si así estamos bien, amada? Esto es lo que piensa el inmaduro, ¿no? El inmaduro dice, no hagamos nada, si total la salvación es por gracia. Pero el maduro conoce con mayor excelencia al Señor y vemos la vida de Pablo como un ejemplo. Habiéndolo logrado todo, se le presenta a Cristo y lo cambió todo. Y todo lo que para él era ganancia, dice la palabra, terminó siendo basura a causa del deseo de un conocimiento de Dios con mayor excelencia, porque no lo conocía. Sí, lo conocía. Y lo conocía más que aquellos que vivieron 3 años con Jesús. Pablo conocía a Cristo mucho más que aquellos que caminaron y vivieron con Jesús. Hablábamos la semana pasada, cuando tuvo que pasar por la cruz a pesar de haberlo anunciado y dicho un montón de veces los discípulos. Y nosotros hubiéramos estado ahí, no lo estamos criticando. Ezequiel hubiese sido el primero, capaz que era Judas de Ezequiel. No se asuste. La semana pasada dije, estuve como Satanás rodeando la tierra y muchos, no. ¿Y quién dice si no seríamos Judas entre los discípulos? Ahora, Pablo tenía un mayor conocimiento y con mayor excelencia. Tenía un mayor conocimiento de Cristo que todos los discípulos que habían estado y compartido con ese Jesús corporal. Y después de conocerlo y de que su vida cambió radicalmente y todo lo pasado lo tenía por basura, dijo, yo quiero conocerlo aún más. Porque quien come de Cristo no se sació y dice, bueno, ya está. 1 hora por semana me alcanza. Y a veces el pastor predica como 1 hora y 20, así que me vale, ya está. Tengo 20 para la próxima semana y me resto 40. Llego 20 minutos más tarde. No, quien tiene hambre, quien pudo probar de Cristo, queda con gas, se va a la casa y habla y trata y pregunta y tiene dudas. Pablo conoció a Cristo mucho mejor que todos los discípulos. Pedro pudo ver a Cristo después de esa alimentación de los 5.000 cuando Jesús le dice, ¿y ustedes, para ustedes quién soy? Y ahí se abrió una ventana donde Pedro en ese momento dijo, vos sos el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no lo sabés porque caminaste conmigo. Esto te lo tuvo que haber revelado Dios desde lo eterno. Pablo, tenía, a pesar de haberlo visto, de haberlo conocido, y de que su vida no fue ni el 1% de lo que era. Fíjese que hasta no le quedó ni el nombre. De ahí se tuvo que llamar Pablo, ni el nombre le quedó. Mire la transformación, el cambio y la reconciliación con el diseño original que tuvo Pablo. Porque no es que Pablo cambió, no, Pablo era el diseño que Dios tenía para esa vida. No era Saulo. Saulo es todo lo que él pudo hacer por sus fuerzas en la religiosidad y amando a Dios. Porque Saulo amaba a Dios. Estaba dispuesto a matar a aquellos que creían algo diferente. Amaba a Dios de una manera sobrenatural. Pero el diseño correcto no era Saulo. No es que Saulo se convirtió en Pablo. Saulo fue reconciliado en Cristo para cumplir la función que Dios había preparado para ese hombre que hizo nacer en esta tierra, que preparó un tiempo. Lo mismo pasa con vos y conmigo. No cambiamos, no somos transformados. Morimos a nuestra vieja vida y renacemos al propósito de Dios que tiene para nosotros. Y comenzamos a ser padre. Antes era padre, pero conozco a Cristo y comienzo a ser el padre que Dios diseñó para mis hijos. Comienzo a ser el empleado que Dios diseñó para que trabaje en esa fábrica o para que sea el profesor de esa facultad. Rasgos de madurez no solamente es la humildad. El maduro no necesita decir que es maduro o demostrar que es maduro. También es el amor, dijimos, y el trabajo. Romanos 12:9 dice, no finjan amar a los demás. Cuando no conocemos a Dios y estamos informados de Dios, fingimos amar a los demás. No queremos relacionarnos con los demás. No nos interesa el otro. Me interesa que me saquen la foto dando la comida. Si doy comida, que haya un fotógrafo. Esto pasa en todos los ambientes de la vida, ¿no? Si ayudo a alguien, que alguien se entere. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Dijimos que lo malo es todo lo que no es propósito de Dios. Y todo lo bueno es lo que es parte del propósito de Dios, no es lo que yo considero que sea bueno. Porque Saulo consideraba que era bueno perseguir a los cristianos, matarlos y arrastrarlos o arrastrarlos a la prisión. Para él era bueno porque atentaba contra el Dios que él conocía. Para él era bueno y era aplaudido por esto y para eso tenía ciudadanía y para eso tenía permisos y cartas que lo habilitaban. Y en nuestra vida puede haber cosas que para nosotros son buenas, pero no cumplen o no forman parte del propósito de Dios en nosotros. Entonces para Dios es considerado como algo malo. Si lo vemos estrictamente escritural, Dios viene a buscar a su Hijo. No te viene a buscar ni a vos ni a mí. Viene a buscar a su Hijo en nosotros. Y todos los que experimenten salvación serán salvados porque ha sido visto el Hijo en nosotros. Eso dice la palabra, no es invento mío. Dios viene a buscarse a Él mismo. Por eso muere en esa cruz. Por eso paga por nosotros. Por eso somos una nación santa. Por eso somos una nueva humanidad. Él viene a buscar a su Hijo. Dice, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino, deleítense al honrarse mutuamente. Esto es algo que se ha perdido. Se ha perdido el honrar al otro. Pues no, yo tengo mi lugar y ¿cómo
¿Cómo voy a honrar a un niño? ¿Cómo voy a ayudar a alguien sin que alguien me esté sacando una foto? No tiene mucho sentido. Ámense unos a otros con un afecto genuino, deleítense, ¿sí? Al honrarse mutuamente, no sean nunca perezosos. No sean nunca perezosos. Por ahí no tenemos tiempo para ir a visitar a un hermano. Pero para ver una serie de Netflix, le metemos en una noche, estamos 10, 15 horas viendo. No es mi caso, yo no tengo tanto poder de concentración, pero porque te vine con memoria chica, ¿no? Todavía no conseguí a alguien que expanda la memoria. Ya cuando terminó el último capítulo no sé ni cómo arrancó. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Usted sirve al Señor con entusiasmo? Este es algo que me pregunto yo también. ¿Sirvo al Señor con entusiasmo? Y digo, otra vez. Y a veces no. Servimos a Dios con entusiasmo, ponemos pretexto a lo que estoy haciendo o lo que Dios está haciendo, mejor dicho, a través de nosotros, entre los santos, con los hermanos. Nosotros venimos, compartimos de una reunión, pero hubo hermanos que vinieron y limpiaron y acomodaron la silla. Ayer la veíamos a Julia, Julia le digo yo. Estábamos todos hablando y yo estaba acomodando la silla. Ya estaba pensando en mañana. Y todavía tenía que ir a comer a la casa de alguien, tenía que salir, es una joven. No quiero ser referencial, ¿no? Pero es así, es por mencionar a alguien. Cuando alguien está cumpliendo una actividad dentro de la congregación, lo está haciendo para el Señor. A veces decimos, bueno, lo hago porque tengo ganas. No. Bueno, lo hago porque tengo un don, una gracia. No. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, dice la palabra. Así sea comer o beber. Fíjese hasta algo tan primitivo como comer y beber tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Imagínese servir a los santos. ¿A quién estoy sirviendo? Estoy sirviendo al Señor. Y ayer la veíamos a ella sirviendo al Señor. Todos pensamos, no, vamos a comer, el otro iba a comer. Estábamos invitados, uno a comer pizza o el otro a comer guiso de lentejas. Casi abandonamos a lo de la pizza, pero por un gusto personal fue. Dijeron guiso de lentejas y dijimos, ya fue. Que coma solo, Nata. Y estaba Julia ahí, pará, porque estaba pensando en mañana. Porque está sirviendo al Señor, porque cada uno de nosotros, el que llegó temprano, el que preparó el café, el que abrió la puerta, veía hermanos que me llamaban, che, la puerta no está abierta, ¿cómo hacemos? ¿Quién va a venir? Los chicos ensayando, viniendo antes, con el mate, con el café. Hay una responsabilidad en los santos, no solo porque sirven a los santos. Son santos sirviendo a los santos, pero estamos sirviendo a Dios. Entonces hay una responsabilidad. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es la esperanza segura que tenemos? Es Cristo en nosotros, esta vida que se va desarrollando, es soltar lo que queda atrás. Antes hacía lo que hacía para que me vean, antes hacía lo que hacía por mis hermanos, ahora lo hago por el Señor. Suelto lo que queda atrás. Si antes lo hacía con responsabilidad, hoy redoblo la apuesta, lo hago con mayor excelencia y mayor. Qué tristeza cuando estoy sirviendo al Señor. A mí me toca viajar. Digo, tengo que viajar otra vez para servir a los hermanos. Pregúntele a mi señora, la mañana me tiene que despertar, tengo el despertador, dice 6, 6 y cuarto, 6 y 20, 6 y media, 6:45, 7. Si me levanté, los apago a todos. Y si no tengo, ya para mí es una dulce canción de cuna, el despertador. Mi esposa me dice, ¿cuándo te vas a despertar? Pero cuando tenés que salir de viaje te levantás antes. Tengo que salir a servir a los santos.
Y cuando salimos a servir a los santos, ponemos de nuestra plata, le metemos kilómetros a nuestros autos, perdemos días de trabajo, pero vos ves a los pastores que dicen, ya te despertaste, te paso a buscar, voy para allá. ¿Qué van a hacer? Van a servir a los santos. Vamos, viajamos, nos pagamos la nafta, la comida, el hotel, vamos y hacemos un asado y compartimos con los hermanos. Es toda inversión. Pero para nosotros, porque hubo un tiempo donde lo hacíamos con pereza, pero hay un tiempo donde Dios te hace entender que lo que haces, lo haces para Él y los recursos vienen de Él. Por eso a veces me enoja tanto ver lo hablaba con algunos hombres, ¿no? Algunos desprolijos hablando de las desprolijidades de aquellos que se dicen llamar iglesia, pero no lo son. Que solamente sirven a los hermanos por dinero. O hacen un viaje solamente porque le pagan. Y la verdad que en eso tengo que crecer porque me llena de ira. Ahí volvería a ser Saulo. Y lo saldría a perseguir. Pero cuando haces las cosas para Dios, no te despierta el despertador. No viajás cuando tenés dinero. No ayudás cuando tenés algo. No abrazás cuando estás contento. Sino que todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios, porque es lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Salgamos del yo espiritual. Y de solamente pertenecer a una congregación porque me puede dar algo, sino que Dios te ha sembrado en este lugar para dar a muchos. Claro, tendrás para dar, pero muchas veces darás a alguien cuando no tenés. Te tocará meter la mano en el bolsillo y ayudar a alguien cuando no tenés nada. Eso es generosidad, eso es expresión de Cristo. Cuando doy, cuando tengo, es expresión de mi vida. Cuando yo veo a un hermano que le falta comida y le doy porque mi alacena está llena, me estoy expresando yo. ¿Quién era la iglesia de Macedonia? ¿Eran los que dieron más allá de sus posibilidades? Le pregunto a los maestros de la palabra, porque abajo van anotando si me voy equivocando, ¿no? Pablo decía, dieron más allá de su capacidad para que el evangelio siga marchando. Muchas veces nos damos porque hay tantas desprolijidades. Como decía el pastor Elías, pelean por la bolsa, como los boxeadores. Pero qué maravilloso cuando hay una iglesia que no sirve al otro solamente por beneficio propio. No sirvo al otro porque me hace bien. Ay, ¿sabes qué? Le llevé comida, no tenía. Parecemos esa película argentina, dice 3 empanadas tenía y él se estaba comiendo una. 3, qué pobreza, 3 empanadas. Y él se estaba comiendo una. Miré la maldad, ¿no? No fue a dar nada. Encontró 3 empanadas para una familia, le pareció poco y él se estaba comiendo una. Y a veces la iglesia somos así. Servimos cuando tenemos, amamos cuando me siento amado, abrazo cuando estoy bien, sirvo a los santos cuando tengo tiempo. Déjame decirte, si servís a los santos cuando tengas tiempo, vas a tener mucho tiempo. Y mucho tiempo libre. Y no productivo. Pero cuando sirvas a los santos cuando no tenés tiempo, Dios te dará tiempo de sobra. Porque Dios no le debe nada a nadie. Cuando yo sirvo a los hermanos con mi dinero va a sobreabundar. Porque hemos aprendido a dar cuando no teníamos nada. Hemos ayudado cuando necesitábamos ser ayudados. Hemos abrazado cuando necesitábamos un abrazo. Y hemos amado cuando éramos despreciados por todos. Esta es la realidad de la iglesia. Todo lo que damos se multiplica. Dice la palabra, Dios da semillas al que siembra, no al que guarda, no al que apila. Por eso busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás será añadida, porque la nueva humanidad engendrada por Dios dejó de hacer cosas porque tiene, o porque quiere, o porque le parece, sino que aprendió a caminar en el agua, a dar un paso en la no seguridad humana, pero en la realidad de Cristo. Y